es para ti, Jesús. Jesús bueno para mí, y cada día en tu presencia, juntos podemos amar, Jesús. Mi familia es para ti, permite que yo en la sonrisa de los niños vea tu amor. Ayúdame a ver en los ancianos en sus caras el saber. Permite que viva en la cadena de mi hogar pueda decir: heme aquí, Maestro, lo que pusiste en mis manos traigo a ti. Permite que yo en la sonrisa de los niños vea tu amor. Ayúdame a ver en los ancianos en sus caras el saber. Permite que viva en la carrera de mi hogar pueda decir: heme aquí, Maestro, lo que pusiste en mis manos traigo a ti. Heme aquí, Maestro, lo que pusiste en mis manos traigo a ti. Bueno, mis hermanos, les saludo a todos en el admirable nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los invito, vamos a leer la palabra del Señor y vamos a darle inicio a nuestra escuela dominical virtual en esta mañana. Quiero que leamos la palabra del Señor en Hebreos capítulo 9, verso 23. Hebreos 9, 23. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejor sacrificio que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecer por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Vamos a orar en esta mañana para que el Señor nos dirija. Soberano y bendito Dios, Padre Santo, te damos gracias, Señor Jesús, una vez más. Rogamos la dirección tuya y el respaldo tuyo, Jesús de Nazaret. Todo te lo pedimos en tu santo y bendito nombre, tu nombre admirable, Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Salvador. Gracias te damos. Amén y amén. Bueno, vamos a continuar en el orden y vamos a cantarle alabanzas a la roca de nuestra salvación.
Bueno, mis amados, seguimos en el orden de nuestra escuela dominical y vamos ahora a presentar nuestras necesidades delante del Señor. Yo invito a nuestra hermana Iglesias, ella puede continuar en la bendición del Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús, los saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo. En este momento les invito para que presentemos delante de la presencia del Señor todas nuestras necesidades, porque sabemos que Él es el único que puede responder a todas nuestras peticiones. Soberano Dios y Padre Celestial, Señor, estamos aquí delante de tu presencia en esta mañana, Jesús. Honramos y glorificamos tu nombre, Señor Jesús. En esta mañana reconocemos tu gran poder y tu misericordia, Señor Jesús. Sabemos, Señor, que tú eres nuestro dador, nuestro pronto auxilio, Señor, en medio de las tribulaciones y adversidades. Te presento, Señor, a cada uno de los hermanos de la iglesia, Dios, que tú seas bendiciéndolos, guardándolos, Señor Jesús, en todo momento, por aquellas familias, Señor, que pasan momentos difíciles, Cristo de Nazaret, por los hermanos que se encuentran enfermos, mi Dios, tú eres nuestro sanador, Señor. Tú eres, Señor, esa roca, Señor, esa fuente de agua viva, Señor Jesús. Gracias por ser nuestro Dios, por tu gran amor, Señor, y por tu misericordia, Jesús. Gracias por tus bondades, Cristo bendito. En tu nombre santo oramos. Amén y amén. Junto a la cruz Jesús murió, junto a la cruz al hombre herida, mi maldad se perdonó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, ya mi maldad se perdonó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, ya mi maldad se perdonó. A su nombre gloria, junto a la cruz le busqué, cuán admirable perdón me dio, ya con Jesús siempre viviré. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, ya mi maldad se perdonó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, ya mi maldad se perdonó. A su nombre gloria, fuente preciosa de salvación, qué grande gozo yo pude hallar al encontrar en Jesús perdón. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, ya mi maldad se perdonó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, ya mi maldad se perdonó. A su nombre gloria, pecador que perdido está, hoy esa fuente veno a buscar, paz y perdón encontrar podrá. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, ya mi maldad se perdonó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, ya mi maldad se perdonó. A su nombre gloria, ya mi maldad se perdonó. A su nombre gloria. Bueno, ahora hemos llegado a una parte muy especial, como es la de escuchar la palabra del Señor. Así que vamos a estar atentos al consejo que Dios nos tiene preparado en esta mañana y
y el encargado es nuestro pastor, el hermano Jorge Iván Londoño. Él puede continuar en la bendición del Señor. Mis apreciados hermanos, en esta mañana me es grato poder dirigirme a ustedes y saludarles a todos en el nombre glorioso del Señor. Bueno, gracias a Dios damos por esta oportunidad que Él nos regala, poder entonces llevar a cabo nuestra escuela dominical a través de este medio y así poder presentar la enseñanza de la palabra del Señor. No esperábamos que de pronto nos tocase transmitir la escuela dominical a través de este medio, pero bueno, nos ha tocado y de alguna manera creo que es una bendición poderlo hacer, porque si prestamos buena atención a la palabra de Dios, sin duda redundará en mucha bendición para todos. Bueno, cordial bienvenida a todos los hermanos que están escuchando la enseñanza de la palabra en este momento. Así que quiero invitarles, vamos a entrar en materia, como decimos, vamos a estudiar la palabra del Señor en esta mañana. Para ello quiero invitarles a que leamos lo que dice la palabra de Dios en el Santo Evangelio según Juan capítulo 17. En el versículo 3 la palabra del Señor dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Tengamos palabras de oración rogando al Todopoderoso que Él nos hable en este momento y su palabra pueda ser de mucha bendición para todos. Soberano Jesús, Dios y Padre mío, en este momento, oh Cristo de la gloria, yo te doy gracias, Señor mi Dios, por esta oportunidad que me regalas, poder compartir la enseñanza de tu palabra con todos los hermanos y amigos que alcanzan a escucharla. Señor, te pido la bendición a través de esta enseñanza. Háblanos, Señor mi Dios, y permite, amado Jesús, que pueda ser de mucha bendición para todos. Te lo ruego, oh Dios eterno, en tu nombre admirable y glorioso. Amén. Bien, mis hermanos, quiero compartir la enseñanza de la palabra del Señor en esta mañana bajo el tema el conocimiento que te lleva a la vida eterna. Bueno, precisamente eso es lo que nos dice el verso que acabamos de leer. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Creo que no es difícil poder comprender las palabras del Señor en este texto que acabamos de leer. Él dice, y esta es la vida eterna, lo que indica entonces que la vida eterna se obtiene mediante ese conocimiento acerca de Dios, como dice el texto, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Estaba pensando en lo que el Señor declara en el Santo Evangelio según Mateo, en el capítulo 11, Santo Evangelio según Mateo, capítulo 11, podemos encontrar allí unas palabras del Señor, más exactamente en el verso 27 el Señor dijo algo que me llama mucho la atención. Y Él dijo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Amén. Está hablando precisamente de un conocimiento que se adquiere
Y dice que nadie conoce al Padre sino el Hijo, ni nadie conoce al Hijo sino el Padre, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Por eso el apóstol Juan, que es uno de los apóstoles que más habla acerca de la deidad de Jesucristo. Por eso el Evangelio según Juan es un evangelio clave para conocer la deidad de Jesucristo, es decir, para saber quién es Jesucristo, o dicho de una manera, para entender que Jesucristo es Dios. Por eso Juan por allá en su última carta, o mejor en la primera carta del Evangelio de Juan, capítulo 5, en el verso 20, él dice: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este, es decir, este Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Por eso el Evangelio según Juan comienza hablando acerca de la manifestación de Dios en carne. En el verso primero del capítulo primero del Santo Evangelio según Juan, por cierto, un texto muy conocido de todos los lectores de la palabra del Señor. El texto dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Amén. Está muy claro, dice que en el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El verso 14 aclara y dice: y aquel Verbo, o dicho de otra manera, aquel Dios, según la conclusión del verso primero, que concluye y cierra diciendo: y este era Dios. En el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Y en el verso 14 dice: y este Verbo, o aquel Verbo, fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si uno analiza un poco la naturaleza de Dios, Dios como tal, Él es espíritu, invisible, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él es el Todopoderoso. Ese es Dios. Una de las formas como Dios habló en el Antiguo Testamento a todos aquellos hombres del pasado fue a través de su palabra, es decir, a través del Verbo. Esa palabra que oían los profetas, que oyeron los patriarcas, esa voz con que Dios se identificaba, ese era Dios. Por eso dice: en el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Vamos a comparar estas palabras con lo que dice Hebreos capítulo 1, verso 1 y verso 2. Vamos a mirar lo que dice este pasaje. Carta a los Hebreos capítulo 1, verso 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. El apóstol está dejando claro que Dios habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, es decir, en aquel pasado. Habló a los padres por medio de los profetas. Dice el verso 2: en estos postreros días
nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vamos a analizar aquí algo muy importante. En el verso que leíamos allá en San Juan capítulo 1, verso 14, la palabra dice, y aquel verbo se hizo carne. Cuando el verbo se hizo carne, es decir, cuando Dios se hizo carne, se hizo hombre, o se manifestó en carne, como lo declaró el apóstol Pablo en su primera carta, capítulo 3, verso 16, primera carta a Timoteo. Él dice indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces, lo que el apóstol dice acá, que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, bueno, precisamente ahí está el verbo hecho carne, es decir, esa palabra de Dios, que era Dios mismo, Él se hizo carne, por eso dice, nos ha hablado por el Hijo. Así que Jesucristo es Dios hecho hombre. Y sigue diciendo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Por quien asimismo hizo el universo. La palabra del Señor nos dice, en Hebreos capítulo 11, verso 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El universo fue constituido por la palabra de Dios. Por eso ahí el apóstol dice, por quien asimismo hizo el universo, ¿sí? Dios hizo el universo por su palabra, ¿sí? Y dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, porque el Hijo es el verbo hecho carne, es decir, Dios hecho hombre. Amén. Qué bueno poder entender lo que nos dice la palabra del Señor. Ahora bien, podemos decir entonces que el término hijo solo hace referencia a la humanidad de Jesucristo, o sea, a su naturaleza humana, porque el Hijo es una de las formas como Dios se ha manifestado, o como dijo el escritor a los Hebreos, es una forma como Dios nos ha hablado a nosotros en estos postreros días. ¿Sí? Veamos rápidamente lo que dice Lucas capítulo 1 en el verso 35. Santo Evangelio de Lucas capítulo 1, en el verso 35 veamos lo que dice la palabra del Señor. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. El santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí viene entonces, o ahí comienza la manifestación de Dios en carne, cuando Él se manifestó a través de la Virgen María. Por eso dice, el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. La razón principal por la cual Dios se manifestó en carne es para efectos de la redención de la raza humana, es decir, para redimirnos, para rescatarnos. En la carta a los Hebreos,
en el capítulo 2, en el verso 14 dice la palabra, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Él, ¿a quién se refiere allí el apóstol? Se está refiriendo a Dios. Por eso dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, Dios, también participó de lo mismo. ¿Cuándo participó Dios de carne y sangre? Cuando se hizo hombre, cuando se manifestó en carne, cuando nació de la Virgen María. Ahí Dios está participando de carne y sangre, porque Él se hizo hombre y habitó entre nosotros, como lo dice la fiel palabra de Dios. Pero ¿cuál es la razón? El mismo verso 14 de Hebreos 2 lo explica, la razón por la cual Dios se manifestó en carne. Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es a saber, el diablo. La única forma de destruir el imperio de la muerte, es decir, destruir o derrotar al diablo, era a través de la muerte de Cristo. Veamos lo que dice 1 Corintios capítulo 15, verso 21. Leamos allí la palabra, la fiel palabra de Dios. Capítulo 15, verso 21, primera carta a los Corintios dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. El 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Por cuanto la muerte entró por un hombre, ese hombre fue Adán, el primer Adán. También dice la Biblia que también por un hombre, la resurrección de los muertos. ¿Cuál es ese otro hombre que menciona aquí la palabra? Jesucristo, Dios hecho hombre. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta. Es decir, Dios en su naturaleza como Dios, Él no es hombre, Él es incorpóreo. Pero Dios al manifestarse en carne se hizo hombre. Por eso el apóstol dice, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y ese hombre Jesucristo que participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Vamos a mirar otro verso de la palabra del Señor. En la carta a los Hebreos capítulo 10, versículo 5. El escritor de los Hebreos también habló mucho acerca de la deidad de Jesucristo. Capítulo 10, verso 5 dice la palabra del Señor, por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. El 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Amén. En estos versos que acabamos de leer hay cosas muy importantes que si las leemos detenidamente, las escudriñamos, aquí hay una revelación muy grande de parte de Dios.
Aquí el apóstol nos está hablando acerca de el sacrificio de Cristo. Cuando dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, está hablando de Dios. ¿Cómo así que entrando Dios en el mundo si Él es omnipresente? Él está en todas partes a la misma vez. Lo que el apóstol está diciendo cuando menciona entrando en el mundo, se está refiriendo a la manifestación de Dios en carne. Ese Dios invisible haciéndose visible a los hombres. A eso se refiere. Por eso dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. El sacrificio y la ofrenda eran aquellas cosas que se presentaban según la ley y que precisamente se hacían a favor del hombre para el pecado, para expiar el pecado, para de alguna manera mitigar la ira de la justicia divina. Pero el Señor se cansó de aquellos holocaustos, de esas expiaciones, porque era algo que había que hacerlo continuamente. Entonces cuando dice, me preparaste cuerpo, es precisamente esas profecías que anunciaban la manifestación de Dios en carne. La Biblia, el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, está lleno de profecías que anunciaban la manifestación de Dios en carne. Por ejemplo, Isaías 7:14. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, dice el profeta ya, inspirado por el Espíritu Santo. Pero cuando llegó el momento del cumplimiento de esa profecía, un ángel le explicó a José en sueños lo que iba a suceder con María. Cuando él quería dejarla secretamente, dice la Biblia que Dios se le presentó en sueños a través de un ángel y le dijo, no tengas temor en tomar a María tu mujer, porque lo que en ella hay del Espíritu Santo es. Luego le explicó, pero también le dijo, y todo esto acontece para que se cumpla lo dicho por el profeta cuando dijo, he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y el ángel explica eso. Dice, y se llamará su nombre Emanuel. Isaías dijo eso, se llamará su nombre Emanuel, mas no explicó. Pero aquí el ángel explica qué significa esa palabra Emanuel. El ángel dijo que traducido es Dios con nosotros. Entonces, como decía ahora, que la razón única y exclusiva de Dios manifestarse en carne o de participar de carne y sangre, como dice el texto, fue para efectos de la redención, es decir, para el rescate nuestro, porque ya él estaba hastiado de holocaustos, de expiaciones. Entonces es allí cuando Dios se manifiesta en carne. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Y en su manifestación en carne, entonces, Él llega a ser nuestro hermano o pariente cercano, cumpliendo así lo que la ley exigía. Según el libro de Levíticos, capítulo 25, verso 25, dice, la fiel palabra de Dios. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá a él y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Según la ley, para que hubiese un rescate o una redención,
solo se podía hacer cuando un pariente cercano estaba dispuesto a redimir. Se necesitaban dos cosas importantes: que quisiera, o mejor, tres cosas importantes: que ese pariente cercano quisiera, que tuviera, es decir, la capacidad de redimir, y también que tuviera la voluntad, que fuera pariente cercano, que tuviera voluntad y que tuviera capacidad. Pues déjeme decirle que al manifestarse Dios en carne, se hace nuestro pariente cercano. Por eso dice la Biblia que Él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Amén. Entonces, en esa condición de Dios manifestado en carne, pues claro, Él tiene toda la voluntad, o tuvo toda la voluntad para redimirnos a nosotros. Eso que Él hizo de venir a esta tierra, de ir al Calvario, no lo hizo a la fuerza, no lo hizo de mala voluntad, lo hizo de buena voluntad, porque su amor por nosotros lo llevó hasta la cruz. Y estando en esa condición, Él pagó el rescate nuestro, el rescate de la redención, porque en Hebreos capítulo 9 vamos a mirar, ya para ir concluyendo, lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 9 de la carta a los Hebreos, más exactamente el verso 22, dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre no es posible que hubiese remisión de pecados. Por eso Dios entonces se hizo hombre, participó de carne y sangre, para poder tener sangre, para derramarla en ese sacrificio de la cruz en favor de la humanidad. Porque Dios en su esencia, es decir, en su naturaleza como Dios, Él no tiene sangre. Por eso Él quiso hacerse hombre, participar de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Dios como Dios no muere, porque Él es inmortal. Pero cuando Dios se hace hombre, es allí cuando Él muere. Jesucristo muere para redimirnos a nosotros del pecado. No estoy diciendo que Dios murió, sino que murió Jesucristo, que es Dios manifestado en carne. Como Dios no murió, pero en su manifestación en carne murió para salvarnos a nosotros de nuestros pecados, y por medio de su muerte resucitarnos a nosotros, porque como dijo allá Pablo en su carta a los Corintios, que así como el pecado entró por un hombre, y por el pecado la muerte, porque la muerte es consecuencia del pecado, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, por medio de la muerte de Cristo, viene entonces la vida para nosotros. La resurrección de Jesucristo es precisamente la salvación y la vida eterna de cada uno de nosotros. Quería compartir con ustedes esta reflexión de la palabra del Señor. Qué bueno que podamos entonces conocer a Dios y conocer a Jesucristo, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Quiero invitarles para que tengamos unas palabras de oración e invoquemos al Señor, pidiéndole a Él que nos ayude para conocerle a Él cada día más y entender
Este gran misterio, como dice la palabra de Dios, es un privilegio, es fascinante hablar acerca de la manifestación de Dios en carne. Soberano Jesús, Dios y Padre mío, en esta mañana, Señor, yo te doy gracias por esta oportunidad de poder compartir tu palabra con la iglesia, con este grupo de amigos. Señor mi Dios, permite que esta enseñanza haya sido de mucha bendición para todos. Yo te lo ruego, Señor mi Dios, en tu nombre admirable y glorioso. Gracias, amado Jesús. Apreciados hermanos, fue un placer poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Dios les bendiga. Feliz tarde en el nombre del Señor. Bueno, mis amados, gracias le damos al Señor por su palabra. Solo resta que usted y yo la coloquemos por obra para que pueda dar fruto en nuestras vidas. Bueno, hemos llegado al final de nuestra escuela dominical y no obstante, antes de despedirnos, le recordamos el culto a la noche por este mismo medio para que estemos conectaditos. Culto misionero. Así que le extendemos la invitación a todos los hermanos y amigos a que se conecten para el culto en la tarde. Y ya Dios mediante el martes estaremos retornando a nuestro lugar de reunión si el Señor lo permite. Así que vamos a orar para darle gracias al Señor por su palabra y que el Señor nos bendiga en este resto de día. Oremos. Soberano Dios, Padre Santo, gracias te damos, Jesús. Oh amantísimo Rey de la Gloria, Señor, agradecemos, Señor, en esta mañana por habernos hablado, por habernos enseñado, Señor, una vez más. Rogamos, Señor, que nos guardes, nos protejas en este día, Jesús de Nazaret, que nos bendiga como siempre lo has hecho, mi Dios. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos.